Jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a seguir con nuestra sesión del día de hoy con respecto al curso de razonamiento verbal. Quien les habla el profesor Eber Pérez Pozo para desarrollar el tema de los sinónimos. Y esto va dirigido para ustedes, mis estimados estudiantes del segundo de secundaria. Bien, veamos en qué consiste los sinónimos. Cuando hablamos de los sinónimos, estimados estudiantes, nos estamos refiriendo específicamente, ¿no?, a los significados de las palabras. Y muchos de ustedes dirán, seguramente con esta clase voy a aprender lo que son sinónimos. No exactamente, jóvenes estudiantes, porque los sinónimos se aprenden con la práctica, no simplemente con el desarrollo. Por eso en la parte de la resolución de ejercicios vamos a hacer con ustedes, con el uso del diccionario y todo lo demás. Bien, veamos en qué consiste. A ver, algunos puntos claves para entender nosotros los sinónimos. ¿Qué es o de qué vienen los sinónimos? Dice el latín synonymus, adjetivo dicho de un vocablo, de una expresión que tiene la misma o muy parecida significación que otro. Listo, claro. Lo básico que nosotros sabemos que sinónimos, profesor, tienen significados iguales. Entonces, ¿qué es la sinonimia? Dice que es la relación de similitud de significados que existen entre dos o más términos. Entonces, sinónimos vendría a ser simplemente, queridos estudiantes, la relación, ¿no?, de similitud de significados. Obviamente que la escritura es totalmente diferente, ¿no? ¿En qué se parecen? En el significado. Y para eso vamos a ver ya las características de los sinónimos. Veamos, primero, la primera característica, chicos, es el campo semántico. A ver, ¿qué es campo semántico? El campo semántico dice que es un conjunto de palabras, es un conjunto de términos con significados relacionados, debido a que comparten un mismo núcleo de una significación o rasgo en común llamado sema. Más simple, jóvenes, el campo semántico, como le dicen, ¿no?, es un grupo de palabras, conjunto de palabras que tienen algo en común, ¿no?, y generalmente su significado. Por ejemplo, mira, si yo les dijera, ¿no? A ver, piensen en frutas cítricas, que es lo primero que se le viene. Naranja, mandarina, toronja, piña, ¿verdad? Cítricos. Si les dijera, por ejemplo, los sentimientos, profesor, el amor, el odio, ¿no?, la felicidad, la alegría, entonces uno va, mira. Entonces, eso es campo semántico. Por ejemplo, si les dijera longevo, anciano, vetusto, Matusalén, ¿qué campo semántico creen que estoy hablando? De las personas de tercera edad, de avanzada edad. Entonces, eso es campo semántico. Por ejemplo, tenemos las palabras risa, alegría, felicidad, júbilo. ¿A qué campo semántico pertenecerían estas palabras? ¿No? A lo que se llaman las emociones, ¿verdad? Entonces, eso es campo semántico. Primera característica que tienen los sinónimos, ¿no? Deben pertenecer al mismo campo semántico. A ver, veamos. Otra característica. Nos dice las categorías gramaticales o la categoría gramatical. ¿Qué son las categorías gramaticales, queridos estudiantes? Son los tipos de palabras que existen en el español. ¿Cuáles son? Tenemos sustantivos, tenemos adjetivos, pronombres, artículos, verbos, adverbios, conjunciones y preposiciones. ¿Qué quiere decir que tenga la categoría gramatical? Dice, dos palabras que guarden entre sí una relación de sinonimia deben ineludiblemente compartir la misma categoría gramatical. En otras palabras muy sencillas, queridos estudiantes, quiere decir que si a mí me dan para buscar el sinónimo de un sustantivo, o sea, de una palabra que sea sustantivo, su respuesta tiene que ser otro sustantivo. Si la palabra es un verbo, su respuesta tiene que ser un verbo. Si la palabra es adjetivo, su respuesta tiene que ser otro adjetivo. O sea, a eso me refiero. A ver, en este ejemplo pequeñísimo, ustedes vean. A ver, díganme, ¿cuáles son sinónimos y cuáles no? O todos son sinónimos. Por ejemplo, amor, afecto, encariñar, cariñoso. Aparentemente como si estuvieran en el mismo campo semántico, ¿verdad? Pero la categoría gramatical nos dice de que solo son sinónimos amor y afecto. ¿Por qué? Porque ambos son sustantivos. ¿Y por qué encariñar no? Porque es un verbo y cariñoso es un adjetivo. Entonces, si me dicen, ¿no?, sinónimo de amor, encariñar no es. Sinónimo de amor, cariñoso tampoco es, porque es un adjetivo. Entonces, para que sean sinónimos, tienen que ser de la misma categoría gramatical. Por ejemplo, encariñar puede ser con querer, cariñoso puede ser con amable, ¿no? ¿Te das cuenta?
Eso es, ¿no? Veamos la clasificación de los sinónimos, las clases. Primero tenemos sinónimos totales. ¿A qué llamamos sinónimos totales? Dice, son palabras que tienen el mismo significado en todos los contextos. O sea, no cambian de significado. Tú puedes utilizar el primer significado, el segundo, el tercero, y estas palabras no van a cambiar en el contexto. Por ejemplo, el alcalde salió de viaje. Su sinónimo es burgomaestre. El burgomaestre salió de viaje, lo mismo. O mira, el burgomaestre emitió una ordenanza. El burgomaestre se fue de paseo. El burgomaestre cometió una corrupción. O sea, el alcalde cometió... No va a variar. Siempre va a ser lo mismo. Eso es total. Y por cierto, que de estos sinónimos totales tenemos pocos en el español. No hay mucho, ¿no? Solamente unos cuantos. Pero también tenemos otra clasificación, ¿no?, de estos sinónimos. En este caso, el número 2, sinónimos parciales. ¿Por qué se le llama parcial? ¿No? Como su nombre mismo dice, ¿no? Parcial. Parcial es que está a medias, ¿no? Es algo incompleto, no es total. Entonces, dice, son palabras que tienen el mismo significado en muchos contextos lingüísticos, pero no en todas. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la diferencia con los totales? Que los totales, profesor, el significado era para todo contexto, no cambia. En cambio, los parciales nos dice que muchos sí funcionan en un contexto, pero no en todas. A ver, veamos un ejemplo. El joven se quebró un hueso del brazo. ¿Es correcto? El vidrio se quebró al caerse. No, también es correcto. A ver acá, ¿el papel se quebró al caer al piso? ¿Puede quebrarse un papel al caer al piso? ¿Te das cuenta? Esa, por ejemplo, no va. Entonces, ese sinónimo no funciona en este contexto. Ni lo va a funcionar porque un papel al caer al piso nunca se va a quebrar ni romper. Puede ensuciarse. ¿Te das cuenta? Muy bien. Bien, jóvenes estudiantes, gracias por tu atención. Ojalá, ¿no?, de que esta pequeña teoría nos sirva para poder resolver lo que es la parte práctica. Bien, nos vemos entonces en el siguiente video para desarrollar lo que es nuestra parte práctica del libro. Y para eso obviamente necesito que tengan su diccionario o un diccionario virtual, pues como todos estamos en virtual, ya pues, ¿no? Muy bien, queridos estudiantes, entonces nos vemos.